Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano Ulises. Los demás nada más. Bueno, ya. Prendan sus cámaras para saber que están ahí. Bueno, ya están algunos, pero no, los demás no me escuchan o no quieren prenderlas. No importa que no se hayan peinado ni bañado hoy, lo que quiero es ver que no me están dando nada más el avión. No me escuchan. Hermano, es que tengo muy mala señal y casi no puedo prender mi cámara. Se me De acuerdo. descongela mucho mi imagen. Bueno. Así Está sí congelado está. ahorita. Pero bueno, ya al menos sé que me están escuchando, aunque nada más Ofelia, Lupita y no sé quién sea, Tess, MI, etcétera. Bueno, pero ya estamos. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos, a ver, déjenme acordar, es, en las epístolas paulinas. De aquí estábamos viendo Corintios, la catástrofe de Corinto, ya me acordé. Déjenme traer que ya deben de haber contestado el cuestionario. ¿Tuvieron algún problema? Algunas, a ver, déjenme abrirla. Aquí está. A ver, aquí está. Este, Ay, no, abrí el cuestionario. Así se los di, ¿no? También se los puse o no. Creo que Según sí. yo, no, ¿eh? Ese no, hermano. ¿No? Creo que no, yo no lo tengo, hermano. No, no lo tenemos. Híjole, ya les di la opción de, porque ¿cómo entonces, bueno, pero sí leyeron el artículo. Bueno, El que nos dio los fue voy a, Samuel David, la segunda parte. bueno, lo que pasa es que tenemos dos clases, la primera de epístolas y la segunda de libros históricos. En esta primera, vámonos con las epístolas. De esas epístolas ya les di el artículo que se llama La catástrofe de Corinto. De ese se me olvidó, para bien, Dios, para bien o para mal, no sé, porque hay un cuestionario de ese artículo que no les puse, que es el que les acabo, bueno, se los enseño. Ahorita se los voy a poner, terminando todo, se los pongo ahí en el WhatsApp para que lo jalen. Para Gracias. reafirmar conocimientos del artículo, aquí viene este cuestionario y se los estoy incluso seccionando para que lo ubiquen. Por ejemplo, está en la introducción, son 4 preguntas de la introducción. Luego, la ciudad y la iglesia. ¿Dónde está Corintio? ¿Cuáles son las características de la ciudad? ¿Dónde está ubicada? Etcétera. Son como otras 10, 15 preguntas. Luego, 20. trae los dones espirituales que no son sinónimo de espiritualidad. Luego, la corrección del espíritu. Luego, cuando el amor tiene el control. Y luego,
y luego nada más son 37 preguntas. Muchas. Pues son muchas, pero es la manera de reafirmar todo lo que leímos. Entonces, déjenme ver si ya no hay más, si nada más son 37 y ahí se queda, y se los pego ahí en el WhatsApp para que lo jalen y lo empiecen a contestar. Sobre todo les aconsejo eso, ¿no? Porque el artículo, aunque examina las epístolas de Pablo a los Corintios, que sucedieron hace casi 2000 años, tienen tanta actualidad porque todo eso se va presentando en las iglesias. Entonces, se los voy a dejar ahí en el WhatsApp. Nada más voy a checar porque no me acuerdo si lo dejé ya. La última era la 37, porque aquí incluso tiene diferente letra, entonces por ahí algo ya ni me acuerdo ni cuándo lo preparé, si fue ahí o faltan más preguntas, pero bueno, eso es independiente déjenme abrir este, el artículo en sí, aquí está. Y no me acuerdo a dónde íbamos, porque lo íbamos leyendo con el propósito de reafirmar los aspectos que va tomando el artículo. Aquí está, déjenme compartírselos. Híjole, se salvaron. ¿Cómo no me acordé de ponérselos juntos? La misericordia de Dios. Si eran vacaciones, iban a decir, ¿no? El detalle es, ahora sí, aquí está el índice, así a grandes rasgos. Se me hace que sí faltan algunas preguntas porque estoy viendo aquí del encabezado, del índice, perdón, pero no me acuerdo dónde nos quedamos. Estaba yo leyéndoles el artículo y a ver, déjenme acordar. Ya vimos todo esto, la ciudad y la iglesia, dónde estaba situado, que incluso era famosa, primero porque es un puerto, segundo porque también ahí así como los Juegos Olímpicos, ahí había juegos ísmicos, tenían su nombre, ¿no? Como los Panamericanos, por así decir, con influencia griega o romana, pues. A ver, déjenme encontrar ¿No se acuerdan en dónde nos quedamos? A ver, déjenme regresar. Ah, no, ya vimos esto de dónde estaba la ciudad. Luego, título. Tuvimos que Ya, haber quedado en dones espirituales, hermano, porque en mi último apunte tengo buscar los mejores dones, es el de profecía, lengua y traducción de lenguas. ya. Sí, entonces es dice. Ay, no sé. A ver, sí entonces era sobre los dones, la ciudad y la iglesia, dice. Cuando Pablo entró a Corinto, entró en una de las ciudades más conocidas del mundo de aquellos días. Corinto era un centro comercial, religioso, cultural, también de vicio.
una ciudad que representa en miniatura la civilización de la que nosotros formamos parte ahora. Se ha dicho que las cartas a los Corintios son los libros del Nuevo Testamento más apropiados para la segunda mitad del siglo XX. Jamás se escribieron palabras más acertadas. Pero no solo la ciudad guardaba una semejanza trágica con nuestra civilización, también la iglesia de Corinto reflejaba lo que hoy caracteriza a una gran parte de la cristiandad. Jesús dijo que la iglesia debía ser sal y luz en este mundo, la sal que impide el proceso de corrupción y la luz que disipa las tinieblas. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, dijo Cristo, entonces, y habla acerca de la luz del mundo, etcétera, que la iglesia es la luz del mundo. Dice, el Señor continuó diciendo, cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, y la luz escondida debajo de un almud no impide la oscuridad. Nos impide la oscuridad, debería ser. Aquí falta una S. La iglesia de Corinto, en vez de refrenar el mal, se veía contaminada por él. Lejos de dar luz, estaba en oscuridad. Corinto afectaba a la iglesia local, pero Dios quería que la iglesia hiciese mella en la ciudad. Pablo llegó a Corinto aproximadamente 100 años después que Julio César levantara la ciudad de las cenizas de una destrucción anterior. Esta ciudad nueva había experimentado un crecimiento y prosperidad muy grandes. Era la capital de la provincia de Acaya. Estaba ubicada en una estrecha franja de terreno entre dos puertos, Cencrea al este y Laqueo al oeste. Corinto recibía forasteros y comerciantes de todas partes del mundo. Además de su posición junto al mar, Corinto era punto intermedio en la ruta entre Grecia y el Peloponeso. Todo el tráfico militar y comercial del norte y del sur atravesaba esta importante ciudad. En consecuencia, Corinto era una ciudad donde la riqueza florecía. Cuando Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas en el capítulo 3, está usando una ilustración que les era familiar a los corintios. A 16 kilómetros de la ciudad se celebraban los Juegos Ísmicos cada 4 años. Era el más espléndido y concurrido festival de los griegos. Los preparativos para los Juegos duraban varios meses y venían delegaciones y atletas de todas partes. Las competiciones más importantes eran carreras y luchas. Pablo hace referencia a esto en el capítulo 9. Arriba en la Acrópolis dominaba Corinto y como controlando su vida estaba el magnífico templo de Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. 1 millar de sacerdotisas ejercían el oficio de la prostitución como parte de los ritos religiosos. Corinto era una ciudad orientada hacia el vicio. Hombres prostituidos con largas melenas componían una escena corriente en las calles y constituyen trasfondo del comentario de Pablo en 1 Corintios 11:14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pablo pasó de Atenas a Corinto, centro de prosperidad, deporte, política e inmoralidad. Su estado de ánimo no era el mejor. Había tenido una experiencia desalentadora en Atenas y ahora le aguardaban más problemas. El Señor tuvo que asegurarle su presencia y protección a través de una visión. Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Los primeros contactos que tuvo el apóstol fueron con un matrimonio, Aquila y Priscila, víctimas de la expulsión de judíos de Roma bajo Claudio César, puesto que al igual que Pablo hacía en tiendas, pasó a vivir en su casa.
Pronto Silas y Timoteo, que habían estado en Macedonia, se unieron al grupo y juntamente con Pablo presentaban el Evangelio de Jesucristo cada sábado en la sinagoga. Se convirtieron dos hombres influyentes, Justo, cuya casa estaba al lado, y Crispo, el principal de la sinagoga. Así llegó a establecer una iglesia neotestamentaria que incluía hombres y mujeres judíos y gentiles, esclavos y señores, una amalgama de los diferentes ciudadanos de Corinto. Pablo habla de esto en 1 Corintios 1:26 y 6:9. El apóstol pasó casi 2 años en Corinto enseñando, predicando y organizando la iglesia. Luego se fue a Éfeso, donde permaneció 3 años. Estando ahí, recibió cartas de los corintios pidiéndole consejo en lo relativo al matrimonio y al problema de la carne que había sido ofrecida a los ídolos en el templo. Recibió además noticias desalentadoras sobre la situación de la iglesia. Para contrarrestar estas corrientes, así como para responder a sus preguntas, Pablo escribió la primera carta a los corintios. Primera a los corintios es una carta de enojo, sátira, reprensión, corrección e instrucción. Está dirigida a una congregación que se había establecido sobre los mejores cimientos y que había disfrutado de la mejor enseñanza y ejemplo. Imaginen qué oportunidad habría vivido la ciudad de Corintio con una comunidad de testigos llenos del Espíritu y fundada sobre el Cristo resucitado. Pero la iglesia fracasó. En vez de victoria había tragedia. En vez de testimonio había deshonra. Primera Corintios 5:1 dice: ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. En vez de evangelización había un merecido ridículo. Primera Corintios 14:23 dice: de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? Observen los síntomas del corintianismo, como los presenta el Espíritu Santo a través de Pablo, y descubrirán un motivo importante por el que se incluyeron estas cartas en el Nuevo Testamento. Son una amonestación a los creyentes de cualquier época: guardaos del corintianismo. La iglesia de Corinto era carismática, nada os falta en ningún don, dice 1 Corintios 1. Pablo escribe 3 capítulos intentando aclarar este asunto. Era una iglesia inmadura, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol se refiere otra vez a esto en el 13:11 y en el 14:20 y en sus últimas palabras 16:13. La iglesia toleraba la inmoralidad en su seno. Pablo estaba conmocionado al ver que un miembro vive en inmoralidad con su madrastra, acto que ni los paganos miraban con agrado. Ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. En 1 Corintios 6:15 al 18, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y les tuvo que recordar que sus cuerpos eran miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Además, el convivio de amor que precedía la cena del Señor se veía enturbiada por la embriaguez y sobre todo por una actitud de orgullo y falta de preocupación. Y vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción
fuera expulsado de entre vosotros. La herejía se infiltraba en la iglesia. La doctrina de la resurrección era puesta en tela de juicio por algunos miembros de la congregación. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Primera a los Corintios 15:12. En segunda epístola a los Corintios, Pablo se lamenta de que ya no eran la virgen pura que se había desposado con Cristo. ¿Cómo vamos en tiempo? Una 17. Bueno, faltan 20 minutos, todavía tenemos tiempo. Segunda a los Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Y les manda que se examinen a sí mismos si están firmes en la fe. Así que Pablo escribe afligido a la iglesia a la que había dedicado mucho tiempo, esfuerzo y enseñanza. Una iglesia que estaba detenida en su desarrollo, carismática en sus prácticas, inmoral en su forma de vivir y herética en su doctrina, la catástrofe de Corinto. Observen cómo Pablo trató el problema de la inmadurez. Usó 3 analogías para describir el desarrollo y el crecimiento cristiano: un edificio, una carrera y un cuerpo. La analogía del edificio está en el capítulo 3 y el apóstol dice, un edificio inacabado es algo desagradable a la vista. Acaben lo que yo empecé y miren cómo sobreedifican. El ejemplo de la carrera se halla en el capítulo 9 y está inspirado en las carreras de los juegos ísmicos. Pablo dice, una contienda inacabada es un mal gasto y una pérdida. Sigan hacia adelante, hacia el premio. La analogía del cuerpo es el tema principal del capítulo 12. Aquí Pablo afirma, un cuerpo que no funciona es una tragedia y un cuerpo que no coopera es un suicidio. No dividan más al cuerpo con sus deseos egoístas e infantiles en busca de dones espectaculares. Las 3 analogías señalan que el fracaso de esta iglesia había sido no acabar lo que Dios había empezado, un crecimiento detenido. Es importante entender aquí que no es la inmadurez espiritual, no es, en primer lugar, falta de dones espirituales. Los corintios tenían todos los dones. Primera a los Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante observar que inmediatamente después de mencionar la existencia de carismas en el seno de la iglesia, de la congregación, pasó a referirse a la división existente entre ellos. Primera a los Corintios 1:10, os exhorto pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Dones espirituales no es sinónimo de espiritualidad. Déjenme ubicar. La inmadurez no es causada por falta de conocimiento. Los corintios eran grandes admiradores de la sabiduría y la erudición. Pablo les amonesta sobre esto en los capítulos 1 y 2. En primera los Corintios 3 les aconseja, obtengan la sabiduría en la fuente adecuada. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Y nuevamente en segunda los Corintios 10 dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No una educación mejor, tan admirable y deseable como parezca, no es la respuesta, no. Una educación mejor
tan admirable y deseable como parezca, no es la respuesta a la inmadurez espiritual. La inmadurez no es necesariamente resultado de una falta de buena enseñanza. Los corintios tuvieron la mejor enseñanza. Pablo dijo que la habían recibido del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. ¿Puede alguien mejorar esto? De modo que los corintios poseían todos los dones, estaban bien enseñados en la palabra y tenían los mejores maestros. Sin embargo, aún así, eran carnales y niños. ¿Cuáles son los síntomas de inmadurez en la iglesia? Un síntoma común es el egoísmo. Los niños son egoístas. Fíjense en las primeras palabras que llegan a articular: yo, mío y mí. Igual ocurre con los niños espirituales, tengan la edad que tengan. Estos corintios se denunciaban entre ellos porque se sentían defraudados. Egoísmo. Hacían un uso incorrecto de su libertad cristiana sin pensar lo que ellos podían acarrear a otros. Y dice en 1 Corintios 8, pero mirad que vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Así por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo estáis pecando. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Egoísmo. Se llenaban de comida en los agapes mientras sus hermanos más pobres pasaban hambre. Egoísmo. Bebían hasta emborracharse sin pensar en las consecuencias. Egoísmo. Bueno, me voy a detener aquí para comentar. Había en Corinto una situación muy particular. Había muchos creyentes o muchos gentiles que se convirtieron y muchos de ellos eran carniceros. Y es que en Corinto había una práctica muy común. Los carniceros mataban a los animales y ofrecían a los dioses esas carnes. Y luego venían a comprar la gente o los cristianos. Entonces surgió ahí una disputa. ¿Es bueno comer carne ofrecida a los ídolos? Dice no. Pero a ver, cuando usted va a la carnicería, ¿usted sabe qué hizo el carnicero? Yo siempre que voy así en algunas tienditas, no sé si en todas, pero siempre veía como que una estampita con un soldado romano montado en un caballo. No sé ni qué sea eso, pero todavía yo lo veo en algunas El tiendas. caballero, Eh, pero ese qué es o cómo. creo que se llama Martín Caballero, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Es el santo de los comerciantes o qué? Es el guardián de los comerciantes. A ver, vamos a suponer que van a la carnicería y el carnicero cuando adquirió la carne se dirige a ese santo de los comerciantes para que le vaya bien en sus ventas y ustedes llegan y la compran. ¿No fue ofrecida eso a los ídolos? Bueno, ahora le comento algo rápido. Hay veces que, por ejemplo, yo vi que un señor tenía ahí,
así a San Martín. Y entonces, yo también dije, oiga, ¿y por qué eso es para que venda más o para qué? Y él dijo, yo ni sé, porque la puso mi abuelito. Y yo ahí la dejé, dice, en respeto a él, pero ni sé para qué es. De veras, ¿cómo se llama? Me dijo, y ya dije, pues creo que es el caballero. Ah, dice, ni la conozco, no sé. Entonces ahí la tenía. Ahora, yo creo que no era sacrificado a los ídolos, porque él la tenía ahí por como que fuera un trozo o algo así. Pienso yo, que ni siquiera saben el origen, Sí. nada más Bueno, porque ahí la tenían. bueno, fíjense que algo semejante sucedió en el contexto del tiempo del lugar en que era Corinto, con Pablo y con la gente de ahí, porque era muy común eso, que sí lo ofrecían a los ídolos y luego lo comían o lo vendían o eras parte de su negocio. Y muchos de esos carniceros, por así de llamarles, se convirtieron. Entonces otros cristianos decían, no, pues es que tú estás mal, porque no debes de comerciar con eso, o etcétera. Surgió esa pregunta. Y fíjense, la conclusión es esta, tanto en este pasaje de Corinto como en otros donde se toca eso que era muy común en los tiempos, porque toda esa región donde se movió Pablo eran muy idólatras. El detalle es que más bien también eran cristianos inmaduros y otros que se pasaban de maduros porque había ese problema, pues se debe de comer o no lo sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera. Todo está Los santificado. que se, los que se convirtieron siendo carniceros decían, bueno, a ver, nosotros reconocemos que antes estábamos mal porque ofrecíamos eso a los ídolos, pero ahora que llegamos al conocimiento de Dios, sabemos que Dios es el único verdadero Dios y que en última instancia los santos no son nada. De tal manera que ahora que conocemos al verdadero Dios, no nos afecta nada el que se haya ofrecido esa carne a los ídolos. Nosotros sabemos que los ídolos, en otros pasajes dice la misma escritura, que los ídolos ni hacen bien ni hacen mal, pero sí establece que detrás de los ídolos, ¿quiénes están? Los demonios. Pero ellos decían, bueno, reconocemos que estábamos mal. Ahora que conocemos al verdadero Dios, ¿qué son esos ídolos? Nada. De tal manera que a mí no me afecta, en mi espiritualidad no me afecta el comer de esa carne, porque ya no creo en esos ídolos. ¿Me entienden? Esa era la forma de pensar de algunos. Y los que eran débiles decían, no, ustedes siguen mal porque comen ofrecido a los ídolos. Había esa disputa. Pablo decía, pues estoy de acuerdo con ustedes. A mí no me afecta nada también comer esa carne, porque yo creo en el verdadero Dios. Sin embargo, veo que hay gente que es más débil en su fe. Entonces, por amor a ellos, dejen de comerla, porque si la comida o la bebida es ocasión para que tu hermano más débil caiga, mejor es no consumirla. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera ese es el patrón. Ahora yo diría, ya pasó mucho tiempo, ya estamos casi 2000 años que pasó eso. Entonces la gente ha evolucionado, ya entonces la gente es madura, sigue habiendo lo mismo. En todas las iglesias va a encontrar gente que es madura. Y hay otra que cada rato está preguntando a los líderes o a los pastores, ¿puedo hacer esto? ¿Esto está bien que lo hagamos? ¿Esto se puede hacer? ¿Esto se debe hacer o no se debe hacer? Digo, yo creo que, si bien es cierto que no todos somos iguales, pero pues llega un punto que nosotros mismos, ya como cristianos y conociendo la escritura, sabemos qué hacer y qué no hacer.
ya no tenemos que preguntar. ¿Sí o no? Por motivos de conciencia, no hay que preguntar. Aunque lo veo difícil eso, ¿no? Me refiero en nuestro ámbito. Lo que sí, por ejemplo, yo me he preguntado, a ver, si voy a un pueblito donde están celebrando el día del santo patrono y me dan de comer, pues eso fue ofrecido a ídolos. Está bien que lo coma o que no lo coma. Ahora, yo como cristiano maduro, en determinado momento, ¿no dice la escritura que con la oración todo es santificado? ¿Qué me Sí, puede afectar a mí? Ahora, si no me está nadie viendo, pues yo me lo como. Pero si por ahí hay alguien que es más débil que yo y que va a cuestionar lo que yo voy a hacer, ¿sabe qué voy a tener que hacer? Evitar comerlo. ¿Me entienden? Sé que es difícil eso, porque yo estoy consciente que eso qué me puede dañar si yo conozco al verdadero Dios, si estoy actuando conforme a lo que dice su palabra, con la oración se santifica, ¿qué me puede hacer? Pero no faltará si alguien cuestiona, pregunta, entonces uno se da cuenta que es inmaduro, que no tiene el mismo crecimiento que yo, voy a evitar hacer. Iba a decir algo, hermano Andrés. por ejemplo, hace como unos, ¿qué será? Un mes, este, salimos y yo compré unas papas, a la francesa. Y ya íbamos comiendo y entonces me habla mi esposa y me dice, le dije, oye, ¿no quieres una? Te las llevo de aquí, que acaban de poner ese puesto. Sí, dice, órale, pues, y a la hora de regresar veo, y ahí donde está lo del dinero, ahí está la Santa Muerte, así grandota, no la había yo visto, no la había yo visto. Las papas, pues las comí sin problema, pero cuando yo vi eso, ya no le compré nada y dije, ¿qué crees? Si ya hasta me comí las papas. Pero ya no le vuelvo a comprar a la señora, ya no. Pero así uno ya tiene, ¿cómo se llama? Eso de que está sacrificado a un ídolo, ¿no? Entonces, y como dice, por motivos de conciencia, si otra persona ve, por ejemplo, mire, eh, a, a mí me encargaron en una feria que dice, ¿me puedes comprar pan de pueblo, por favor? Pan de pueblo. Y yo dije, bueno, pues le compré el pan de pueblo, pues ahí está, ¿no? Esos panes de la feria. Y a la hora de llegar, me dijeron, ¿y por qué compraste eso? ¿No ves que eso está sacrificado a los ídolos? Pero a mí me lo habían encargado, yo se lo di a la señora. Bueno, se mete uno en tantos rollos que, pues si no me dicen nada, uno ni dice nada tampoco, ¿no? No pregunta, no Así dice, es. pero ya cuando está uno consciente y te dicen eso, pues ahí le para uno, ¿no? Digo, bueno, disculpen, yo no sabía, aunque sí sabía pero me lo encargaron, oye, y por eso pasó, por eso pasó. Pero sí Es que se siente fíjese, uno mal. sí. A ver, hermano Ulises. Pero entonces, hermano, también tendríamos que ver, porque entonces no compraría, no habría lugar en donde comprar. Así es. Es que no sabemos a qué se dirigió el comerciante para su negocio, qué hizo. Por ejemplo, usted se dio cuenta que estaba ahí la Santa Muerte, pero ni cuenta se pudo haber dado. ¿Y cuánto hay Ajá, así? Por eso yo que les digo, ¿no? Nada más, ¿cómo me puedo yo cubrir ante eso? Pues a veces ni me doy cuenta a quién le está dirigiendo o esté ofreciendo su negocio el comerciante. A mí lo que me toca es, voy a comer algo, oro antes para comerlo, porque dice que la oración, con la oración es santifica. santificado. Entonces, por eso le digo, pero si alguien cerca de mí cuestiona y hace, híjole, pues me voy a tener que ver en la necesidad de evitar comer eso, porque no por mí, porque a mí no me pasa nada, pero voy a afectar al otro que es más débil. Exactamente. Pero también, hermano, yo creo que ahí vienen también los criterios, porque si al hermano le molesta que yo vaya a lo mejor con un pantalón verde o que me deje la barba
o que me ponga un saco negro cuando a lo mejor es Semana Santa. No, o sea, sería también cuestión, hermano, de ver este, que no podemos complacer a todos. Yo estoy de acuerdo que hay que, como dice, hay que ver que también el hermano que es débil no, pero tampoco nos podemos poner porque entonces también andaríamos como. ¿Sí? Es que hay tantas cosas, miren, cuántas cosas que adquirimos, pues fueron ofrecidos, pero ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Hay gente que yo he visto que, por ejemplo, ve en su casa una ranita, luego lo asocia con lo de Egipto y las plagas, y no, ahí, o sea, se espantan por eso. No tendríamos, como dice el hermano, no tendríamos nada o no nos vestiríamos de determinada forma, pues sería todo, ¿no? Estaríamos esclavizados a todo. Entonces, por eso hay que tener cierta cordura y cierta madurez y ya solamente que a menos que verdaderamente se va a lastimar el más débil, pues sí lo evito, ¿no? Es como esto, por ejemplo, fíjese, y entienda cómo lo voy a decir. A mí incluso me gusta tomar vino, pero el verdadero vino, el fruto de la fermentación de la uva, me gusta. Es más, yo sí he llegado a utilizarlo para cocinar, pero me pregunto, ¿por qué no lo hago continuamente o por qué no soy asiduo a hacerlo? Porque, a ver, ¿qué sucedería si compro una botella de vino? Vino. Primero, no tenemos en nuestra cultura el De concepto tomar vino. de tomar vino, porque a todo lo que es tan guarniz del 90 le llamamos vino o la gente le llama vino de entrada. Pero yo estoy hablando que sí, yo compraría botella de vino y la pongo aquí en la mesa, pero viene a visitarme un hermano que tal vez salió del alcoholismo. ¿Qué va a pensar cuando ve esa botella de vino? Yo sé que mi relación con Dios no se afecta porque es vino, pero ¿ustedes creen que él va a pensar de esa manera? A él lo voy a afectar, ¿me entiende? Entonces, por eso es que evito tomarlo y comprarlo y traer una botella, O porque siquiera yo sé, comprarlo porque lo pueden ver cuando lo compran, ¿no? además, ¿no? Y que sí lo pude haber comprado porque muchas veces en algunos, en algunos alimentos se cocina con vino, vino blanco, vino tinto, etcétera. Y podría ser en ese sentido para bien, pero ya podría yo estar causando a alguien más débil mal. Sí, hermano Ulises. Hermano, el simple hecho de que a nosotros, como ahorita como estudiantes, se nos dejó la tarea, una tarea de investigar otra iglesia, su historia y también la iglesia católica de nuestro barrio. Yo cuando fui a pedir esa tarea con el cura de la iglesia de mi barrio, pues le avisé al pastor, ¿verdad? Digo, oiga, ¿sabe qué? Tengo esta tarea, necesito ir a tal. Dice, usted no se preocupe. Le digo, lo que vaya a pasar es que me vaya a ver a alguien y van a decir, lo primero que dije, hermano, fue lo primero que pasó. Fueron con el hermano a decirle que yo me fui a meter y que quién sabe qué. Pero digo, Que ya se es que desconvirtió y ahora. sí, tampoco podemos andar cuidándonos de todos y para todo. Sí. Sí, es que, bueno, miren, en toda iglesia va a haber buenos cristianos, va a haber fariseos en potencia, legalistas, santurrones, débiles en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces va a ser difícil, pero como ustedes mencionan, no podemos darle gusto a todos. El detalle es ese, ¿no? Que a veces caemos en ciertas tendencias, en ciertas conductas,
Porque, ¿por qué se convierte alguien en legalista? Es el mismo esquema del fariseo. Los fariseos como tales, cuando nacieron, tenían buena reputación y buen nombre, porque los fariseos nacen como fruto del exilio. En el exilio estaban expuestos a muchas opciones y desviaciones que cada cultura tenía acerca de la espiritualidad. Entonces se erigen los fariseos como los defensores del apego a la ley. Entonces era buena su intención, buscar que el judío no se desviara y se apegara a los principios de la ley. Dice uno, es muy buena su función, ¿no? El motivo por el cual nacieron como tal es bueno, por así decir, guardar la pureza de la ley o guardar la aplicación de la pureza de la ley. Y dice uno, pues sí. Entonces, era bueno cuando nacieron, pero poco a poco se fueron desviando. Y cuando que buscaban la santidad, ahora se convirtieron en santurrones. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Y derivaron en algo que ahora ya, en su momento decir fariseo era algo loable, era algo aceptable e incluso deseable de ser, porque observaban la ley. porque buscaban la observancia pura de la ley y la pureza de la doctrina. Pero al quererse sentir santos, en algún momento se desviaron y cayeron en la santurronería, de tal manera que ahora, si antes decirme a mí fariseo era como un halago, Ahora ahora si no. me lo dicen es una ofensa. Sí, fíjese que fuimos a una iglesia, hermano, allá en León, y me dijeron que si dirigiera y yo dirigí, pero arriba en el púlpito, bueno, arriba pues, en la plataforma. Pero en la tarde fuimos ahí mismo y dirigió una hermana, pero dirigió abajo, le pusieron una mesita. Y yo pensé, dije, bueno, a lo mejor no, la hermana no, le da pena. Pero después me di cuenta que no, que dice que las mujeres dirigen abajo y los hombres arriba. Y dije, ¿de dónde se sacaron de esa doctrina? Es que miren, supuestamente tiene un trasfondo que suena bien, pero que ya llega a ser desviado, porque de alguna manera apelan a los principios del Antiguo Testamento. Cuando se acuerdan que en Pentateuco vimos los conceptos de limpio y lo inmundo, Ajá. apelan a eso. Entonces dicen que una mujer, cuando está en su periodo, está impura. Por eso es que no puede subir arriba. Ajá. Pero pues, ese es un concepto ya que Desfasado. apela, sí, ya, que ya no cabe, pues, porque la impureza no está en ese acto físico, la pureza o la impureza está en lo espiritual, Claro. en cómo está nuestro corazón. Al final eso es lo que dice Cristo, ¿no? Del corazón es donde salen o las buenas cosas o las malas cosas. Entonces no está en eso físico. Y ese fue el detalle que desvió al fariseísmo, que empezaron a ver las cosas aparentes externas y enfatizaron eso y dejaron de ver lo esencial que era lo espiritual. Por eso Cristo los critica tan duramente. Porque ese mismo principio, lamentablemente, se llega a repetir en las iglesias. O sea, es que tú tienes que venir con corbata,
tienes que subir a la plataforma, al púlpito, con corbata. Yo no digo que no. Es más, si me invitan a algún lugar y me ponen como condición eso, pues lo hago, no me molesta en nada, ¿no? Pero, pues ese es lo de menos. Si traes corbata o no traes, más bien, ¿cuál es el fruto? ¿Te utilizó Dios porque venías tú preparado, espiritualmente estabas bien, y eso es lo que va a hacer que Dios te utilice con corbata y sin corbata, ¿no? Entonces, lo importante más bien es el estado de tu corazón, no lo otro. Entonces, de ahí vienen esas desviaciones, conceptos equivocados. Y aquí el tema, regresando, que ya me desvié, pero me refiero que esa era la situación con los corintos, con los de Corinto. Eh, estaban apelando a esa inmadurez, primero porque enfatizaban los dones y estaba el pecado en medio y no hacía nada. Después se guiaban por emociones, ¿no? Había, y por los personajes, Pedro, Apolos y Pablo. Muchos decían soy de Pablo, otros decían soy de Apolos y otros decían soy de Pedro, y algunos incluso decían nosotros somos de Cristo. Era un signo de inmadurez, porque si apelamos a eso, la verdad ahí se los llevaba. Si apelamos a las emociones, el que se las llevaba de calle era Apolos, porque era un evangelista. Y dice la escritura que era poderoso en las escrituras. Un evangelista es alguien que apela a las emociones. Entonces, había partidismo. Y al final, ¿qué dice Pablo? Pues al final todos somos siervos de Cristo. Sea Pablo, sea Pedro, sea Pablo, sea Apolo. Y todos somos hombres limitados. Únicamente somos servidores de Cristo. Pero eso también llega a ser inmadurez. No falta que haya hermanos o hermanitas con carisma, y muchos lo siguen. Está bien, está mal. Bueno, al hombre siempre nuestro apoyo va a ser condicional. Para Dios debe de ser incondicional, pero para el hombre condicional. ¿Recuerdan cuáles características se tomaban en cuenta para considerar a alguien que venía de Dios? ¿Recuerdan cuando Josué sustituyó a Moisés? ¿Cuál fue la condición que le pusieron a Josué? Que si Dios estaba con él, Que le iban a tuviera hacer caso. Si Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, entonces sí te vamos a reconocer como líder. Si no, no. Al final esa es una buena condición. O sea, si yo veo que tus frutos, si yo veo que tu conducta, si yo veo que, entonces, de acuerdo, vas a tener mi reconocimiento porque tienes autoridad espiritual, y me veo, si se puede decir así, obligado a someterme a esa autoridad, pero es bajo esa condición. Entonces, la fidelidad a un hombre, el apego a un hombre, siempre va a ser condicional. Porque yo sé que si Dios lo apoya, pues yo también me tengo que someter a su autoridad. Pero en cualquier momento Él puede fallar. Claro. Entonces, debe ser condicional. Y igual, sí, me gusta más cómo predica Apolos, pero al final también se puede equivocar o puede caer. Mi fidelidad entonces debe estar puesta en Jesús. Reconocer cómo Dios puede utilizar a alguien, pero hasta ahí. Pero lo que pasó en Corinto es que hubo división.
y eso fue signo de inmadurez. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar en cuanto a epístolas paulinas. Les voy a dejar el cuestionario para que lo jalen y para reforzar todo esto. Todavía falta mucho, o, no mucho, pero sí varias partes de la enseñanza. ¿Qué pueden opinar de hasta aquí? Claro que van a tener más elementos para opinar cuando les deje el cuestionario y ya lo contesten. Ahí van a surgir más cosas, más preguntas. Nada más, algo que dejé de tarea y que nada más, al menos lo mencionó el hermano Ulises, ya no los mencionó, pero le voy a pedir otra vez rápidamente que nos diga cuáles son los mejores dones y por qué. Según era la tarea que tenían que hacer. Déjenlos encuentro porque O a ver de los que hicieron la tarea, que contesten eso, o no la hicieron. Ay, creo que era el don de lenguas. Y de interpretación de lengua. Sí, pero no. Está asociado a otro más. Eso es que mencionó, pero está asociado a otro más. Sabiduría. No. ahorita se los digo, hermano, perdón. Quiere decir que no hicieron la tarea. Y hasta, no sé si me acuerdo decirles, pero en 3 capítulos estaba, con que hubiesen leído 12, 13 y 14, ahí encontraban. No lo encuentro, perdón. A ver, ya se los voy a decir. Lo que no me gustó es que no hicieron la tarea, que nada más me dan el avión y no hacen su parte. Los mejores dones es la profecía. Y alrededor de la profecía, pues está el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Puede ser el don de ciencia o el don de sabiduría. Ahora, ¿por qué? Y no quiero que me lo crean, que lo lean ahí están Corintios. ¿Por qué dice la escritura que son los mejores? Dice, porque por ejemplo, si ustedes nada más hablan en lenguas, los que son cristianos y saben qué es, pues no van a entender, pero al menos saben qué es, pero hasta ahí. Si entra un inconverso, va a decir, esos están bien locos, con toda razón. Pero si ustedes tienen el don de profecía, entra un inconverso, entra un indocto, pero hay quien profetice o quien interprete la profecía, e incluso no solamente los que conocen van a ser edificados, sino hasta el inconverso va a ser edificado porque va a entender. ¿Se entendió? ¿Por qué entonces son los mejores bajo ese contexto? Por eso ahí les digo, 12 habla de los dones espectaculares, 13 habla de los frutos que son mejores y mayores que los dones, y el 14 habla de la legislación de esos dones, cómo se deben de hablar, que cuando llegue y uno esté profetizando o hablando en lenguas y haya otros, callen y hágase todo en turno. Pero si no hay nadie quien interprete, entonces dejen de hablar en lenguas y hablen nada más para ustedes, porque al final los dones son para la edificación del cuerpo. Y busquen los mejores, porque no solamente van a ser edificados con la profecía ustedes, sino incluso los inconversos que estén ahí. Esa es la explicación que nos da la escritura acerca de eso.
¿Sí quedó claro? Sí, Bueno, hasta aquí le vamos a dejar con epístolas. Y vamos a entrar ahora. Les dejo el cuestionario ahí en el WhatsApp. Nada más lo voy a revisar porque creo que le falta tantito, pero ahí se los voy a dejar para que lo contesten con el propósito de reafirmar cada uno de estos puntos. Me voy a ir un poquito más rápido ya, pero ya con la conciencia de que ustedes hacen su tarea de contestar el cuestionario, reafirmando estas epístolas que son sumamente actuales, porque se sigue dando en las iglesias este tipo de proceder en los hermanos. Bueno, hasta aquí con las epístolas. Con los